Aprende a leer de forma divertida. A veces, aprender a leer puede resultar difícil o aburrido. Por ello, os traigo 9 juegos para trabajar la lectura de forma divertida y que podemos crear fácilmente en casa con materiales reciclados o materiales objetos que tengamos por casa. Cuando estamos aprendiendo a leer, identificamos letras sueltas y su sonido, sílabas, palabras, frases. En nuestro caso, diferenciaremos 3 niveles. El verde para identificar letras sueltas, el azul para trabajar las sílabas y el naranja para trabajar la lectura de palabras y aumentar el vocabulario. Podemos turnar los niveles. Si el verde se nos hace muy fácil, podemos pasar al azul. O si el naranja se nos hace muy difícil, pasaríamos al azul. Podemos jugar todos los juegos en cualquier nivel, verde, azul o naranja. El objetivo es aprender jugando y pasándolo bien. Empezamos con el primer juego, bingo de letras. Para el nivel verde necesitaremos un dado de letras y las tarjetas. Los podemos hacer en casa. Os recomiendo que el dado sea de color blanco o de un mismo color. Los y las participantes tendremos una tarjeta de letras y al tirar el dado nos fijaremos si la letra que ha salido en el dado la tenemos en la tarjeta. Fíjate bien en las letras. Si la letra del dado coincide con alguna que tenemos en la tarjeta, la marcaremos y cuando todas las letras estén marcadas tendremos bingo. Para el nivel azul y naranja podemos complicarlo un poco y en vez de usar el dado, que una persona nos diga sílabas o palabras en alto. Mu, to, ki. Al escuchar alguna sílaba o palabra que aparezca en nuestra tarjeta, la marcaremos. Y cuando tengamos todas marcadas, ¡bingo! Golf de viento. Para este juego necesitaremos una pelota y algunos hoyos. Los hoyos los podemos hacer con botes de yogur, vasos o con cualquier cosa que se nos ocurra. Y como pelota podemos utilizar cualquier cosa que se mueva soplando. Yo, por ejemplo, he utilizado un garbanzo. Cada hoyo tendrá una letra, sílaba o palabra y el objetivo es meter la pelota en el hoyo que nos digan. Intenta meter la pelota en el hoyo que tiene el sonido... Ya verás qué divertido. Ting Song. Jugaremos reutilizando los botes de yogur del anterior juego y una pelota de ping pong. Esta vez, en vez de poner los botes de yogur tumbados, los pondremos de pie e intentaremos meter la pelota de ping pong en el bote que nos diga. Si la pelota entra en otro bote, tendremos que decir una palabra, una frase o una canción que contenga ese sonido o palabra. Los bolos. Como veréis, con el mismo material podemos jugar a varios juegos. Jugaremos a los bolos con los botes de yogur en pie y una pelota. A ver si puedes derribar el bote que contiene el sonido. Recuerda que a los botes de yogur le podemos poner letras, sílabas o palabras. Futbolero. Un juego genial para los futboleros. Pondremos varias sillas como si fueran porterías e intentaremos meter el balón o la pelota en la portería que nos digan. Si un solo tiro a puerta se te hace fácil, inténtalo con 3 disparos a puerta seguidos. A ver si eres capaz de meter en la portería ti, mu, bo en orden. Juego de puntería. Para este juego necesitaremos unas dianas y pelotas o bolitas de papel. El objetivo es meter la pelota bolita de papel en la diana que nos digan. Este juego podemos reutilizarlo para trabajar el cálculo mental, poniendo números en vez de letras, sílabas o palabras. Soy veloz. Para este juego pondremos las letras, sílabas o palabras en las paredes o sitios diferentes de la habitación. En cuanto escuchamos lo que nos digan, tendremos que buscar dónde está e ir corriendo a tocarlo. ¿Serás tan veloz como el guepardo? Corre Memory. Ya conocemos el juego Memory en el que, teniendo las piezas boca abajo, tenemos que encontrar las parejas. En Corre Memory, una pieza de la pareja estará en una mesa y la otra pieza en otra mesa. Entonces, para encontrar las parejas, tendremos que correr de una mesa a otra. ¿Te atreves?
En el último juego, Busca Busca, esconderemos las letras, sílabas o palabras por casa y tendremos que encontrar solo la que nos digan. Si por el camino encontramos otra letra, sílaba o palabra, tendremos que dejarla donde estaba y seguir buscando hasta encontrar la correcta. Tú también puedes inventarte otros juegos y ponerlos en práctica.